Los conflictos globales armados que hemos vivido en los últimos años parece ser que en este año 2025 puedan llegar a ser solventados. Desde el conflicto de Hamas con Israel a la Federación Rusa con Ucrania. Todo parece que desde la elección de Donald Trump estos conflictos pueden llegar a ser solventados bajo unas políticas muy atípicas en materia de diplomacia, pero potencialmente efectivas, al menos en el corto plazo. Que esto nunca se sabe y además porque algunas de las políticas implementadas son como mínimo muy controvertidas. Vimos que son como mínimo muy controvertidas porque desde el año 1945 no ha habido ningún país que por la fuerza quisiera invadir otro. Sí que es verdad que en 2014 hubo la anexión ilegal de la Federación Rusa a Crimea, algo que yo personalmente viví mucho en mi experiencia en el cuerpo diplomático español en la Organización de Seguridad y Cooperación de Europa. Una de las organizaciones de seguridad más relevantes, la más grande a nivel regional. Por aquí una foto de mi entonces, ya hace muchos años de hecho. Pero a pesar de que uno de los temas era la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia, nunca yo me podía imaginar Y también las personas de ahí. en 2022 la Federación Rusa invadiera o intentara invadir a Ucrania y que además surgieran muchos otros conflictos, como por ejemplo el de Hamas con Israel. Esta regla de no poder invadir a otros países o de quedarse con un territorio, una regla que va más allá del derecho internacional, sino es una norma entre países que desde entonces, desde la Segunda Guerra Mundial, no ha vuelto a ocurrir hasta estos eventos. Vemos que justamente las soluciones que se proponen para este año, que a priori uno podría pensar que es positivo que estos conflictos globales sean solventados, vemos que es a cambio de evadir esta norma tan importante como es la concesión de territorios, o esta norma tan importante como es la de no desplazar millones de personas y comprar un territorio como pretende hacer Estados Unidos con Gaza. Esto es muy importante porque de no cumplir esta norma fundamental es que nos vemos en un nuevo panorama que hace muchísimos años que nos vemos, que es la de la concesión de territorios, la invasión de territorios, que va en contra del derecho internacional y vemos como es algo que no podemos conceder, al menos como entendemos en orden internacional hoy mismo y también como entendemos la cooperación global, la diplomacia en el mundo.